Hoy inauguramos la muestra de Federico Isele, que denominamos imágenes transitorias, que en su mayoría son acuarelas de producción de los últimos más o menos 20 años, porque todas son más que nada las últimas, supongo que hay muchas más, ahora él nos va a contar, pero también tenemos grabados, dibujos, esculturas y artesanías, y hasta incluso algunos diseños digitales de animación que también hace Federico. Así que bueno, es una hermosa muestra, muy completa, la verdad que con mucha producción y con una técnica increíble. Bueno, Federico, ¿qué significa para vos, ¿no? Como totorense, tantos años, ¿no? Detrás del sueño, de ideas, de proyectos, que hoy el museo de nuestra ciudad realiza esta especie de homenaje, reconocimiento, con la exposición de todos tus trabajos, que seguramente a mucha gente lo va a sorprender. ¿Qué significa? ¿Cuál es la primera sensación que te surge? Bueno, siento una emoción y siento también un agradecimiento al pueblo, ¿viste? Porque siempre fui apoyado en el pueblo, en todo lo que yo iniciaba. Empecé trabajando en Monte. Bueno, y de ahí estuve ahí y empecé a trabajar por mi cuenta. Al final puse mi estudio de arquitectura personal, digamos, individual. Y en todo sentí mucho apoyo de la gente, mucho interés. Y bueno, entonces, si bien no soy de este pueblo, pero me siento ya de ¿Dónde aquí. naciste? Mira, nací en Las Breñas, Chaco. Mirá. Pero ni conozco Las Breñas. Mirá. A los primer año, porque mi papá era suizo. Y era técnico en electricidad, algo así, recibido allá en Suiza. Y era contratado por la compañía Suiza Argentina de Electricidad. Que fíjate que por más que eran compañías, eran capitales y demás, pero realmente eran un fomento para el norte. Vos sabés que esa compañía hacía usinas en el norte. Mirá vos lo que eran Las Breñas en el año 1910, ¿no es cierto? En Añatuya, en todo el norte tenía. Y mi papá estaba un poco encargado de varias de esas usinas. Y entonces, justo yo nací entonces él tenía que desplazarse y se desplazaba con mi mamá, que era santiagueña, y mi hermano, que ya había nacido, que era más grande. Y bueno, y entonces siempre hubo cambios. Es decir, yo la escuela primaria la hice en Añatuya. Y después nos fuimos a Córdoba. Y en Córdoba hice el secundario y después entré a la Facultad de Arquitectura. En Córdoba también. En Córdoba, ¿cierto? Donde me recibí de arquitecto al principio del año 1966. ¿Cierto? Y después ahí a fin de año nomás me conocí un ingeniero que trabajaba relacionado con Monje. Me dice, ¿no querés venir? Dice, vení, que un lindo pueblo. Dice, y si no te vas a Rosario, dice, si no te gusta, queda cerca. Y bueno, y así empezó. ¿Viniste solo o con Isabel ya? No, vine solo. Después me puse de novio, una de las 6 que volvía, me puse de novio con Isabel, que vivía al frente de mi casa en Córdoba. Mirá, así que vivía al frente de mi casa. Se vino con vos después. Bueno, y de ahí, después nos casamos y bueno, y así era. Y yo siempre dibujé, ¿no? Siempre, en todos esos casos, tenía una gran pasión por el dibujo. ¿Con qué dibujabas en esa época? ¿Qué técnicas hacías? Por lo común eran dibujos sin color, ¿viste? ¿En tinta o en grafito? En tinta china. ¿Viste el libro ese que está? Bueno, yo lo ilustré al libro ese. El libro ese donde está el cuento que dijiste recién. Hay un libro Está ilustrado. Hay un libro que publicó la Comisión de Cultura, que hay hay 13 cuentos, creo que son 13 de escritores o de personas de Totora, y está ilustrado por Federico. Claro, ilustré el mío y ilustré lo de los otros. 1985. Y era tinta china, ¿viste?
no había más. Así que eso es, y el agradecimiento. Después, por ejemplo, quise hacer exposiciones y la municipalidad me daba lugar en la Casa de la Cultura. Me acuerdo que, viste, cuando la Casa de la Cultura estaba en construcción, habían alquilado la esquina de Maurelli. Y ahí tenían era la Casa de la Cultura. Claro, y la biblioteca. Claro, bueno, y entonces ahí hice la primera exposición aquí en Tontón. ¿Te acordás en qué año? No, ¿O eso no? no. Los 80s habrá sido. ¿Cómo definís tu arte, Federico? ¿Cómo te definís vos? ¿Qué tipo de arte querés? Mira, a mí me gusta la acuarela, ¿sabes por qué? Porque a mí yo pienso que el arte tiene que ser casual, buscar las casualidades, ¿no es cierto? No buscar todo lo racional. Y la acuarela es ideal para eso, porque vos haces una mancha, la mancha adquiere formas propias, y vos descubrís cosas y si te gusta la borrás, y si no la dejás. Es la característica de la acuarela, aparte de otra característica, que la acuarela es una pintura con transparencia, ¿no es cierto? El óleo ni el acrílico no son transparentes, salvo que lo uses muy diluido, ¿viste? Pero la acuarela, al contrario, tenés que ponerle agua por un colorcito. Bueno, esa era... Igual también dicen que es muy difícil manejar la acuarela por esto del agua en el papel. Es muy difícil, y después que tenés que encontrar algo, porque cuando vos tenés que echar mucha agua. Claro. Porque si no echás mucha agua, casualmente pierde espontaneidad. Si vos lo usás con el medio seco, pierde espontaneidad. O sea, tenés que darle mucha agua. ¿Y qué pasa? Cuando le pones mucha agua, el papel se empieza a ondular y es un desastre terrible. Entonces tenés que encontrarle la vuelta para que no se arrugue tanto. Primero que tiene que ser prácticamente un cartón, ¿no es cierto? La acuarela se usa como mínimo no 80 gramos, ni 300 gramos tiene que ser. Si no, empezás a pintar sobre un desastre de papel, ¿viste? Federico, ¿tuvo que ver tu profesión con Sí, este arte o podrías supuesto. haberlo desarrollado sin haber sido arquitecto? No, probablemente sí, pero en mi profesión, más en esa época que no había computadoras, se dibujaba muchísimo. También incursionaste en cerámica, porque has sido profesor de cerámica, de Sí, talleres pero en acá. cerámica empecé aquí, porque había un curso que hacían en Rosario, ¿no es cierto?, en el Parque Alén, creo que se llama. Yo me acuerdo que yo iba en colectivo y me bajaba en Avenida Alberdi, ¿no es cierto? En Alberdi la avenida Sí. de que iba el colectivo por ahí. Puede ser. Y agarraba y salía y hacía unas varias cuadras hasta que llegaba Hacia el río. a un parque. Sí, llegaba como un río y que se cruzaba un puentecito. Claro. Y bueno, y tenían un taller de cerámica, pero muy bien puesto. Yo pienso que el grabado tiene que... Porque es muy todos los grabadores son muy tradicionalistas, ¿viste? Y los acuarelistas también. Claro. Son muy tradicionalistas. Y si vos, por ejemplo, hay tipos que no le mostrás una cosa que no es un paisaje, y no les gusta. Vos tenés que un desnudo no les gusta. Recién hacía referencia a Federico Laura al libro, del cual uno de los capítulos lo leyó Alejandro Apo en un programa. Un cuento. En un programa histórico que encontramos el archivo con Laura hace un tiempo. ¿Te acordás de ese momento? Primero el origen del cuento, que tiene que ver con la historia de Totoras, con el trazado, con el dibujo. Pues claro, porque yo me di cuenta de entrada me digo, ¿por qué será que no coincide con el norte? Por lo común, es decir, poner la brújula y decir norte, y de ahí sacar la dirección. Por un teodolito y lo mirá para todos lados, para esos dos márgenes. Y por eso el cuento se llama, creo que, no me acuerdo exactamente los números, pero vaya mucho,
los 10 grados, 45 minutos. 14 segundos. 14 segundos. ¿Vos te acordás? Estuve ahí leyéndolo últimamente porque nos pareció muy... Pero y lo escuchamos. ¿No te diste el otro? Sí, también, tiene más escrito, porque eso, además de todo lo que vemos acá en Plástica, también es un gran escritor de cuentos. Es un cuento que vos sabés que ese cuento, una chica que estudiaba en letras en la facultad, me dijo, vos sabés que la profesora trajo ese libro, pero no era de aquí, y estuvimos estudiando tu cuento. Le digo, y claro, debe ser por lo cortito, porque... La verdad que son escritos maravillosos que en esas épocas también del Centro de Cultura se hacían estas publicaciones y era muy interesante que vos también convocabas también un poco a los talleres literarios. Sé que... Sí, la que organizaba el curso era Silvia Monge, claro. Que ahora, creo, el año pasado... Estaba dando en la biblioteca. También estaba dando uno en la biblioteca. Y también incursionar en lo digital. ¿Cuándo aparece lo del flash y el 3D y hacer todos los dibujos en la computadora, en lo digital? Bueno, yo no hago mucho dibujo en la computadora. Yo, por ejemplo, lo que hago es que si se llegan a enterar los acuarelistas, me expulsan. Yo, por ejemplo, hago una acuarela, ¿cierto? Y entonces a la acuarela le aplico cosas digitales. ¿Viste? Movimientos o... No. Aplico, en primer lugar cambio todos los colores, ¿no es cierto? Y entonces se producen efectos totalmente distintos, que son lo que yo le llamo acuarelas editadas, porque luego la acuarela después la edito y cambio todo. Por ejemplo, ese que tiene la madre con los dos chicos, tengo una acuarela editada. Pero como te digo, eso que me mata los acuarelistas. Son así, ¿no? Soy de varios grupos de acuarelistas en Facebook. Publico, pero no. Demasiada innovación. No me quieren. Bueno, también sabemos y conocemos a Federico porque ha sido un montón de años profesor de las escuelas de Totora, de dibujo técnico en la escuela técnica, de matemáticas en la escuela de comercio. ¿Cuánto hace ya que te jubilaste? ¿En qué año? Sí, hace mucho. ¿Y ahí ya empezaste a pintar más? Ahí empecé a pintar más porque tenía tiempo. Escuchame, yo tenía 43 horas de cátedra. Con 43 horas de cátedra, 44 el máximo, 44 horas semanales el máximo de horas que legalmente puede tener un profesor. Yo tenía 43. Y terminaba a las 6 de la tarde, pero terminaba muerto. Iba, me acostaba, ¿no es cierto?, hasta las 8. A las 8 me levantaba, pero ahí me acostaba porque llegaba liquidado. Hay poca producción. Hay poca producción artística, digo. Sí, no sé. Hay muchas acuarelas que son del año pasado, post pandemia, más o menos de la pandemia. Hay muchas acuarelas y muchas. Hola, ¿qué tal? Hay muchos cuadros de esos. Sobre todo, estos son los más nuevos. Porque viste, con la miseria me voy achicando. Son más chiquitos. Entonces hay que hacer rendir el papel. Mirá la acuarelita. En pequeño Cuando formato. haga la exposición dentro de 10 años. Son todos pequeños formatos. Miniaturas. Van a ser así. ¿Qué te interesa que la gente vea en tu obra cuando viene a recorrerla? Que vean las manchas, y sobre todo vean la espontaneidad, ¿no es cierto? La espontaneidad es fundamental. Eso. ¿Vas a seguir pintando? ¿Vas a seguir pintando? Sí, voy a seguir pintando. Pero tengo ganas de hacer mucho óleo pastel. Hay algunas obras en óleo pastel que también tenemos en la sala. Que hay... Los jubilados, la obra esa, los jubilados, de óleo pastel. Y allá en la mesa aquella hay una cara, una cosa así, que también es óleo pastel. Porque es un pastel que es grasoso, ¿viste? No es el pastel que es una tiza, ¿no?
me gusta mucho como técnica, como todo. Los vamos a esperar con esta muestra en el museo hasta fines de mayo, hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes siempre por la mañana y los domingos de 18 a 20 los domingos. Así que bueno, van a poder venir a recorrer la muestra y después las visitas siempre de grupos escolares las coordinamos para que también la puedan disfrutar y por ahí lo invitamos en algún momento a Federico para que también charle un poco con la gente.